Buenas tardes, mi hermano. Hoy día, como lo prometimos ayer, vamos a estar viendo estos dos capítulos de Hebreo, el capítulo de ayer, que fue el capítulo 11, y el capítulo 12 de hoy. Obviamente que no vamos a ver todo el capítulo, todos los versículos, sino que lo más importante, y además, como me imagino que ustedes habrán visto, estos dos capítulos son capítulos que no representan una mayor complejidad de entender, pero vamos a ver algunas cosas que pudieran ayudarnos en nuestra vida diaria también. Oramos al Señor pidiendo su ayuda. Señor, estamos como cada día delante de tu palabra. Señor, agradeciéndote porque si no fuera por la palabra viva de verdad que tú nos has dejado, no sabríamos dónde estaríamos, Señor. Cada día la dulzura de la miel que tú nos das endulza la vida en medio de tantas situaciones amargas y tristes, Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra es la que ilumina nuestro camino, la que nos comunica los beneficios del reino y de la obra de Cristo. Por eso al ir a ella, Señor, lo hacemos con temor y temblor, pidiendo la asistencia de tu Espíritu para poder comprenderla. Oramos para que esta palabra cobre vida en en cada corazón en este día, Señor, que acuda a ella. Padre, oramos a ti para que tu palabra, Señor, cual espada de doble filo, penetre hasta lo profundo de nuestro corazón y pueda hacer su obra allí. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este día a día. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 11, mi hermano, básicamente habla de la fe, ¿no? El escritor habla de los grandes héroes de la fe, y me imagino que ustedes habrán leído muchas veces este capítulo. Habla de la fe de Abel, de Noé, de la fe de Sara, de la fe de Abraham y de muchos otros grandes héroes de la fe. Así que quisiera comentar solamente el versículo 1. El escritor continúa hablando y dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eh, a veces pensamos que estos temas tan hablados en la iglesia no necesitan ser más conversados, pero y sobre todo cuando hablamos de la fe, porque pareciera que no requiere mayores explicaciones. Todos sabemos lo que es la fe, todos sabemos que necesitamos fe para vivir con el Señor, eh, pero es importante detenernos un momento en el camino porque la fe de la que está hablando el escritor en este capítulo 11 no es una fe, esa fe que uno dice, tengo que creer a pesar de que no vea nada, o como cuando el Señor habla, le dice a Tomás, bienaventurados los que creyeron sin ver. Eh, no es a lo que está apuntando el escritor aquí en el capítulo 11. Lo que él está diciendo es que la fe, esta confianza que debemos tener en la obra de Cristo, en el Evangelio mismo, no es una fe sin evidencias, sino todo lo contrario. No es una fe ciega, es una fe con evidencia. Eh, pero esta fe, hermano, con evidencia, y por eso subrayé estas dos palabras, porque dice, la fe es la certeza, y luego ocupa la palabra convicción. Así que la fe de la que habla este escritor es una fe que va más allá de nuestros sentidos. Eh, claro, uno podría decir, yo sé que el Señor está conmigo porque lo siento, ¿ya? Uno siente la presencia de Dios, uno siente, y aunque nadie nos pueda comprender, nosotros a través de los sentidos muchas veces podemos saber de una manera cierta de que el Señor está con nosotros. Sin embargo, la fe real, la fe a la que somos llamados
por la palabra de Dios, es una fe que va más allá de nuestros sentidos. Porque, hermano, tenemos que reconocer que los sentidos muchas veces nos engañan, ¿no? Muchas veces nos confunden. Y incluso si confiamos en los sentidos, muchas veces nos vamos a sentir frustrados o llenos de incertidumbre. No, la fe, las evidencias de esta fe eh, solo pueden ser entendidas espiritualmente. Eh, Así que la fe de la cual habla el escritor es una fe que tiene que tener convicción, certeza, la evidencia de algo. Pero esta evidencia solamente puede ser entendida y comprendida a nivel espiritual, no a través de los sentidos solamente. Van a haber muchos momentos en nuestra vida, de hecho, mis hermanos, que en medio de situaciones difíciles vamos a orar y vamos a clamar al Señor y parece que el Señor no está, que no responde, no sentimos su presencia. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan los días malos y el Señor, porque así lo ha determinado, nos sumerja en un mar de aflicción y entonces tú ores o oremos al Señor suplicando su ayuda, pero no haya respuesta del otro lado? Que haya solamente un silencio y un silencio que nos aterra, que nos confunde, que nos deja como en un vacío. ¿Qué vamos a hacer en esos momentos? Entonces, la fe real, amados hermanos, es una fe que va más allá de nuestro sentido. Es una fe que tiene la convicción y la certeza que a pesar de que yo no pueda ver, ni pueda sentir, ni pueda comprender, ni pueda tener una prueba evidente de mi sentido, aún así yo sé que Dios es fiel, que Dios ha de cumplir sus promesas. Y al hablar de esta clase de fe, el escritor menciona a todos estos grandes héroes eh, que podemos ver en este capítulo 11, y él termina, ¿no? Con una tremenda exposición diciendo que todo esto, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Al final, de hecho, cuando ustedes leen, imagino que han leído, él menciona a obras extraordinarias, gente extraordinaria, hombres y mujeres llenos de fe que estuvieron dispuestos a ser apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, y aún así se mantuvieron firmes porque confiaban en una promesa que no lograban ver y que no verían, como como la estamos experimentando y la hemos visto nosotros. Así que el mensaje final de capítulo 11 es que nosotros, hermanos, tenemos más razones para mantenernos en la fe que incluso los grandes héroes de la fe que el escritor menciona, porque nosotros ya no tenemos esa incertidumbre de si se cumplirá la promesa de Dios o no, porque nosotros hemos creído en la promesa que ya vino, en la promesa que ya estuvo en el mundo y que dio su vida por nosotros, ¿no? Así que nuestra fe tiene un ancla firme, y esa ancla firme es Dios mismo, su fidelidad hacia sí mismo. El capítulo 12, eh, muy conocido también, ¿no es cierto? El capítulo 12, déjenme que lo pongo inmediatamente, acá está. El capítulo 12, me gustaría solamente ver el versículo 1. eh, Sé que hay mucho que comentar, pero el versículo 1 me interesa mucho. Dice, por tanto, después de haber hablado de la fe, dice, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Bueno, para mí el escritor sigue con la misma idea y está en su mente mientras escribe. Sigue pensando en los grandes héroes de la fe que él acaba de mencionar.
Y puesto que tenemos sobre nuestros hombros el testimonio de estos grandes héroes de la fe de todos los tiempos, no solo del Antiguo Testamento, sino que ahora que nosotros vivimos en el 2025, también tenemos que incorporar a los grandes héroes de la fe del Nuevo Testamento y de todos estos siglos, miles de creyentes que por su fe estuvieron dispuestos a dar incluso su vida a causa de su amor al Señor. Puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice el escritor, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Bueno, esta palabra también, esta descripción también es bastante fuerte. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora el escritor, pensando en estos grandes héroes de la fe y teniendo en mente que él está escribiendo a hermanos que se sienten tentados a regresar y abandonar el evangelio en el que han creído y volver al judaísmo. Por eso el escritor, en los capítulos anteriores, ha ido probando que Cristo es superior a todo, un superior profeta, superior sumo sacerdote, es decir, un mejor sacrificio, etc. Eh, y también nos ha dado a entender que lo antiguo ya pasó, ¿no? Toda la ley ceremonial de sacrificio hayan su cumplimiento perfecto en la persona de Cristo. Por lo tanto, aquellos que quieren abandonar la fe del Evangelio no tienen dónde regresar. No ha quedado nada, porque todo ha sido cumplido ya. Y este era el error y la herejía más grande de aquellos judaizantes que pretendían que los gentiles no solamente abrazaran la fe, sino que también abrazaran el judaísmo antiguo. Y el escritor, a razón de esto, escribe a este grupo de hermanos para alentarlos de que continúen en la batalla, que a pesar de lo difícil que pueda ser el tiempo que están viviendo, no se sientan tentados a abandonar la fe y a abandonar sus propias conciencias, sabiendo que ellos han degustado la verdad del Evangelio. Así que el escritor les dice, despojémonos también, hermanos, de todo peso y del pecado. Esto de todo peso es bueno, sí. Eh, Todos debemos reconocer que hay muchas cosas en nuestra vida que nos impiden avanzar. Y no solo el pecado nos impide avanzar, sino también otras cosas tales como culpas, como heridas pasadas, tristezas, traumas, dolor, humillaciones. Todo en la vida, hermano, eh, vamos a tener cosas que nos impiden avanzar en la vida cristiana. Hay cosas que quizás otros no saben de ti y que solamente tú conoces. Hay situaciones de tu infancia, de tu adolescencia, cosas que han quedado como una huella marcada y que muchas veces se transforman en grandes obstáculos para poder seguir avanzando en el conocimiento del Evangelio y avanzando en nuestra fe. Pero a veces también pueden ser cosas más simples que estén impidiendo avanzar, que avancemos en nuestra vida espiritual o que crezcamos en el Evangelio. Cosas triviales como compromisos familiares constantes, las juntas con los amigos, eh, la propia flojera, la televisión, el fútbol y muchos otros hábitos que en nuestra vida, a pesar de que no son directamente un pecado, sí pueden transformarse en obstáculos que nos impiden avanzar y madurar en la fe. Y el escritor dice, ya despojémonos de todo este tipo de cosas. Identifica qué cosas están impidiendo que tú avances y deslígate de eso. ¿Mm?
Y también dice, y del pecado que nos asedia. Obviamente, hermano, el pecado es el principal obstáculo para que un creyente pueda avanzar en su fe. No solo el pecado manifiesto, el pecado público, el mayor obstáculo para un creyente siempre es aquel pecado que nadie más conoce, el que solo tú conoces. Eh, pero la conciencia, ¿no? El Espíritu de Dios no nos permite avanzar porque nos dice que estamos mal. Y a menos de que nos despojemos de estos hábitos pecaminosos, de estos pecados que se han instalado en nuestras vidas y de los cuales nos es difícil desligarnos, eh, estos pecados van a destruir nuestra comunión con Dios y nos van a dejar estancados en la vida espiritual. El escritor dice, sácate de todo eso, despójate, apártate definitivamente de todo eso, porque hay pecados y pecados, hermanos. Cada uno de nosotros tiene o sabe que hay pecados más peligrosos que otros. El pecado que es peligroso para mí puede ser que para otros no constituya tanta amenaza, pero todos sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles. Todos sabemos aquellos pecados que nos consumen de una manera fácil, sin mayor esfuerzo. Entonces el escritor dice, despojémonos de esos pecados que tan fácilmente nos envuelven, ¿ah? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, el escritor ve la vida cristiana como una carrera hasta la venida de Cristo a consumar su reino. Y esta vida cristiana, esta carrera, tenemos que correrla con paciencia. Ahora, quisiera solamente enfatizar en un punto en el cual yo creo que todos nos equivocamos cuando hablamos de la paciencia. ¿Mm? Porque pensamos que la paciencia es como quedarnos quietos a esperar tranquilamente que llegue Cristo en su segunda venida y nosotros eh, nos sentamos, ¿no? Pero no es a lo que se refiere esta palabra upomón en griego, que es paciencia, sino que a lo que se refiere es una clase de paciencia que es capaz de dominar la situación que está experimentando, la domina. Es una paciencia que nos permite ser determinante en la vida cristiana. Es decir, no nos permite apresurarnos, pero tampoco nos retrasa en avanzar y madurar nuestra fe. La verdadera fe nos va a hacer avanzar con convicción. Cuando corremos con paciencia, corremos con convicciones y una convicción tan grande que se niega a que cualquier pecado o cualquier peso la desvíe de, de la meta hacia donde va corriendo. Por eso luego el escritor agrega esta descripción eh, para apoyar diciendo, corran pero con los ojos puestos en Jesús. Claro, cualquier cosa en la carrera que tenemos por delante, tú y yo, nos pueden desviar, ¿ah? De la meta. Eh, Hay miles de cosas en la vida diaria que pueden desviar nuestra mirada del Señor Jesucristo. Cuando desviamos nuestra atención, todo lo que somos, espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, cuando no están centradas en la persona de Cristo, entonces estamos expuestos a todos los peligros de nuestra carne, del mundo, de Satanás como enemigo. Así que el escritor dice, corramos, pero pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Cristo hizo eso. Él pone como ejemplo a Cristo, porque cuando el Señor estaba en la cruz, Él podría haberse bajado de la cruz y haber derrotado a todos sus enemigos, pero Él se sujetó a la cruz a pesar de todos los dolores que estaba experimentando, a pesar del oprobio, de la vergüenza, de la humillación, de exponerse
como hijo y rey y dueño de todo, de exponerse allí en la cruz a todo lo que está sucediendo. Él se sujetó a la cruz solo porque él tenía su vista puesta en lo que estaba delante de él. ¿Qué es lo que estaba delante de él, hermano? Y la respuesta es sencilla: los justos de todos los tiempos, del antiguo, del nuevo y hasta nuestros días, todos los justos, el pueblo escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo y entregado a Cristo, al Hijo, en este pacto eterno. Cuando Cristo está en la cruz, Él se sujeta porque pone sus ojos en el gozo que está delante de Él, que es su iglesia, el verdadero Israel, y por el gozo de ver a su Israel salvo de la ira de Dios, Él se sujetó en la cruz eh, y se sujetó a la vergüenza, a la humillación. Y luego el escritor termina con un canto de victoria diciendo que se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es decir, ah, si bien es cierto, somos llamados a vivir una vida de fe y a correr con paciencia, con determinación, se nos recuerda al mismo tiempo que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, y que es Jesús en el cual tenemos que tener nuestra mirada puesta. No es ese cordero manso y humilde que estuvo entre nosotros y que fue humillado, sino que nuestros ojos están en Jesucristo, el que ha sido coronado como Rey. Por eso es que menciona el hecho que se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Nuestra fe no está puesta en el Cordero manso y humilde que vino al mundo y dio su vida por nosotros, sino que está puesto en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey eterno, el mediador de un mejor pacto, el que reina sobre todas las cosas, el Señor de señores. Entonces, eh, puesto que tenemos esta clase de seguridad y de convicción, debemos mantenernos firmes en nuestra fe, mi hermano. Bien, que el Señor les bendiga en este día.